Ya, ¿verdad? Es un placer y un gozo estar aquí delante de ustedes por tomar su lugar. Y agradezco al pastor Amaya esta oportunidad que me da, ¿verdad?, de venir. A lo principal, ¿verdad?, es venir y promover el Instituto Bautista. Y es un esfuerzo del doctor Marcos McClellan. Él está ahorita sirviendo en Southwestern, en el Ministerios Hispanos. Si alguien de aquí tiene una licenciatura o en cualquier lugar y quiere a continuar sus estudios en una maestría en teología, hay un ministerio para los hispanos en el Southwestern que es muy accesible, entonces puede comunicarse con el hermano Mark McLennan para continuar sus estudios. Y también, hermanos, mi principal motor, hermano, que me impulsa a mí al venir en esta mañana es precisamente la capacitación. La capacitación que necesitamos, hermanos, como discípulos del Señor. La gran importancia de conocerle. Al momento que nosotros nos capacitamos de conocer más de su palabra, en ese momento nos acercamos más al Señor. El conocimiento de la palabra hace que nuestro ser, hermano, se vaya transformando, hermano, se vaya renovando, porque ese conocimiento de Cristo, hermano, sucede en nuestro interior, hermano, ese cambio que el Señor busca acá en nosotros. Y más aún, hermanos, el llamado que tenemos es a servir. Y a servir en el lugar donde Dios nos ha llamado. Aquí donde usted se congrega. Este lugar, hermano, tienen ministerios grandes, hermano. Están yendo a Hardesty, a Optima, a diferentes lugares. Y el pastor, hermano, necesita personas que estén con él, que caminen al lado de él. Y qué mejor, hermano, capacitados, conociendo al Señor. Y esta escuela, hermanos, es una gran oportunidad. Al inicio de la escuela, hermanos, los cursos estaban a $125, hermano. Los maestros, hermano, uno de ellos, no sé si lo reconoció, Rudy González, doctor Rudy González. Si ustedes usan el de la Escuela Dominical de Lifeway, él es el editor de ese libro de la Escuela Dominical de Lifeway y es uno de los instructores. Él da clases en Southwestern. Tenemos maestros en Louisville, Kentucky, en el Southern, uno del mejor seminario que hay aquí en Estados Unidos, y es uno de los instructores. Ahí tenemos algunos, hermano. Cuando usted va a estos lugares a la enseñanza, tal vez cueste alrededor de más de 500 o tal vez $1,000 cada lección. Aquí puede tenerlos, hermanos, y se rebajó el precio para hacerlo más accesible, solo $50 por cada lección. Y es que este instituto bíblico, hermanos, viene para caminar de lado con las iglesias, para ayudar a capacitarse. Y de hecho, hermanos, hay un fondo que tenemos del seminario que ayudamos a los estudiantes. Si tienen necesidad de ayuda económica, bueno, en eso les ayudamos también. Gracias a Dios por la generosidad de hermanos de las iglesias que aportaron para este fondo, y tenemos fondos para ayudarles. Así que, hermano, no hay excusas. Está todo puesto, está todo listo para ustedes. Y yo quiero pasar en estos momentos a nuestra hermana Lucía. Nuestra hermana Lucía es una estudiante de aquí del Instituto Bautista, y yo quiero que ella pase y que dé unas palabras de exhortación y de ánimo para usted que está pensando en tomar una clase, o está entre sí, no, quién sabe, tal vez, quizás, a lo mejor. Bueno, espero que este testimonio le ayude a usted. Hermanos, buenas tardes. Pues ya creo que el hermano ya lo explicó todo, ¿verdad? Ya no hay necesidad de tantas palabras. Lo único que yo quiero compartir con ustedes es que estas clases, hermanos, nos ayudan a crecer personalmente, espiritualmente, nos ayudan a capacitarnos de una manera diferente a la que conocemos de venir y sentarnos aquí en la iglesia, ¿verdad? Y recibir la palabra del Señor a través de nuestro pastor. Pero esta es una manera diferente de conocer al Señor y sobre todo de capacitarnos, hermanos. Nos ayuda mucho a cómo en la mañana, precisamente en la escuela dominical, veíamos cómo a veces nos hacemos las preguntas erradas sobre la Biblia, y estas clases nos ayudan a entender muchas cosas, muchas dudas que nosotros tenemos. Y yo los invito, ¿verdad?, que se inscriban, todos los que tengan algún liderazgo, no importa si son niños pequeños, hasta ahí necesitamos capacitación, y podemos hacer el esfuerzo, hermanos, porque no es fácil. No les voy a decir que solamente tienen que inscribirse y todo su proceso va a ser fácil, porque no lo es, pero el Señor nos capacita, el Señor está con nosotros, el Señor
capacita a sus elegidos, ¿verdad? Y si usted siente que su ministerio es suficiente con lo que usted ya sabe, pues esto no es para usted. Pero si el Señor ha puesto en su corazón el servirle mejor, el capacitarse, pues entonces usted debe de estar en estas clases. Eso es todo lo que puedo decirles. Gracias, hermana. Gracias a Dios, ¿verdad? Y hermanos, al final del servicio, ya cuando el pastor nos despida, ahí en la salida, no sé si vieron una mesa con algunos artículos ahí para promover el seminario. Ahí si tiene preguntas, también nuestra hermana Blanca está ahí estudiando también, ¿verdad? Y Mariana, y pues también le agradecemos precisamente a su esfuerzo y sobre todo ese anhelo, ¿verdad?, de capacitarse más. Entonces, al final del servicio, hermanos, si tienen alguna pregunta, las clases comienzan el 23 de agosto. 23 de agosto, las clases de otoño, y hay infinidad de materias. Si usted tiene ministerio de niños, tiene ministerio de jóvenes, tiene ministerio de enseñanza a los adultos, de predicación, si es usted llamado a predicar, también tenemos ahí maestros, hermanos, que tienen clases para ello, ¿verdad? Cualquier ministerio o necesidad dentro de la iglesia se ha tratado de cubrir, y pienso que han hecho una gran labor, hermano, una gran labor en ellos, ¿verdad? Y pues esa es mi motivación, ir a las iglesias. Hace un mes estuve en Garden City promoviéndolo, y pues aquí también, ¿verdad? Ya había comentado con el pastor Amaya, y gracias a Dios que se pudo dar esta oportunidad, ¿verdad? Y pues vamos a pasar a la palabra, hermano, y quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, y versículo 25 al 37. Si lo va encontrando, nos ponemos de pie para la lectura, vamos de pie por reverencia a la palabra de Dios. Estoy leyendo de la versión Reina Valera 1960, y dice así la palabra de Dios. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo a Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre celestial, gracias le damos, mi Dios, en esta mañana. Gracias porque nos permite estar delante de su presencia, y oramos que su Espíritu Santo nos guíe en su palabra, mi Dios. En nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Esta mañana yo quiero hablar de las excusas. Las excusas, hermanos, que muchas veces usamos para deslindarnos de alguna responsabilidad, o las usamos, hermano, para no hacer algo
que nos habíamos o que nos comprometemos a hacer. Se dice que muchos años atrás el virrey de Nápoles hizo una visita a Barcelona, España. En el puerto había un barco de remos, una galera, con prisioneros condenados a remar, que era un castigo usual para la época. El virrey se acercó a los prisioneros y les preguntó qué había pasado, qué les había llevado a estar ahora en esta situación. Así escuchó de primera voz terribles historias. El primer hombre dijo que estaba allí porque un juez aceptó un soborno de sus enemigos y lo condenó injustamente. El segundo dijo que sus enemigos habían pagado a falsos testigos para que lo acusaran. El tercero dijo que había sido traicionado por su mejor amigo, quien escapó de la justicia abandonando. Y así uno tras otro continuó contando el rey. Finalmente el virrey dio con un hombre que le dijo: mi señor, yo estoy aquí porque lo merezco. Necesitaba dinero y lo robé. Estoy aquí porque merezco estar. El virrey quedó absolutamente anonadado y volviendo sobre el capitán del navío de esclavos dijo: aquí tenemos a todos estos hombres que son inocentes. Están aquí por causas injustas. Y aquí está este hombre malvado en medio de todos ellos. Que lo libere inmediatamente. Temo que pueda infectar a los demás. De esta manera el hombre que se había confesado culpable fue liberado y perdonado, mientras aquellos que continuaban excusándose a sí mismos volvieron a los remos. ¿Sabes? Esta es una historia verdadera que nos ilustra, hermanos, algo muy importante cuando hablamos de las excusas y su poder. ¿Cuántas veces no inventamos pretextos perfectos para no hacer las cosas o dejarlas como están? ¿Cuántas veces no inventamos excusas, hermano, para no hacer las cosas que debemos de hacer o para dejarlas como están? ¿Cuántas otras dejas de hacer por dudar de su capacidad, por miedo a recibir una respuesta negativa, porque no le crean o porque la rechazan? Las excusas alimentan el fracaso, aniquilan los sueños y matan la creatividad. Yo quiero hablar de las excusas esta mañana. Yo quiero hablar de las excusas que ponemos para no cumplir con una obligación. Según el diccionario de la Real Academia Española, hermanos, excusa significa motivo o pretexto que se invoca para eludir una obligación o disculpar una omisión. Motivo o pretexto que se invoca para eludir una obligación o disculpar una omisión. Y esta palabra tiene un origen jurídico, ¿sabes? Viene de excusar. Exe, hermano, significa sacar. Y el origen etimológico de esta palabra, hermano, es como sacarse de una situación, hermano, de tal manera que no reciba una culpa. Entonces la excusa, hermano, se usa para aparentar que no somos culpables por causa de las circunstancias. Decía un hermano de que se congrega con nosotros, el hermano Sergio, que su pastor de Phoenix, hermano, siempre que tenía el calendario de dirección de culto, faltaba alguien, hermano, y si le llamaba, no, es que, eso es lo que usamos, ¿verdad? Cuando hacemos una excusa, es que me enfermé, es que esto otro, de tal manera que el pastor casi muchas de las veces tenía que suplir. Una vez se cansó, hermanos, y aquí enfrente dice: hermanos, desde que se inventaron las excusas, todos quedan bien, nadie queda mal. Todos quedan bien, nadie queda mal. A veces somos, hermanos, tan buenos para las excusas, hermanos, que si nos dieran una medalla, hermanos, ¿quién la ganaría? ¿A quién le daría usted una medalla, hermano, por de tanto que usa las excusas? Y creo, pastor, ¿a quién le daría una medalla? Yo creo mucho la ganaríamos, ¿no? Y es algo que hermanos, usamos mucho, pero es algo que nosotros debemos de aprender, hermanos, a enfrentar nuestras responsabilidades. A enfrentar nuestras responsabilidades, ¿verdad? Y en este pasaje, hermano, yo quiero ver esta conversación, hermano, que tiene nuestro Señor Jesucristo con un intérprete de la ley, hermano. Y al principio, hermanos, nuestro Señor está enseñando
Y dice que se levanta un intérprete de la ley y le hace una pregunta, hermanos, y aquí dice para probarle. Aquí lo que está ocurriendo, hermanos, es que este intérprete de la ley quiere examinar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué clase de doctrina trae? ¿Cómo Él enseña a sus discípulos? Si es una doctrina correcta, si es una enseñanza ortodoxa, hermanos. Este intérprete de la ley, hermanos, tiene el trasfondo de ellos, hermanos, eran las personas más preparadas, hermanos, en el asunto del estudio de la palabra de Dios. Eran los doctores de la ley, hermanos. Estaban ellos, tenían una formación profesional, hermanos, en esto. Durante los siglos, hermanos, de el pueblo de Israel, hermanos, muchos aspectos, hermanos, donde más desarrollaban ellos, hermanos, era en la exégesis bíblica, hermano. Y es el estudiar, hermano, la palabra de Dios, el examinarla. Y la primera persona, hermano, que se nombra como el precursor de la exégesis bíblica, hermanos, es Esdras. Y va conmigo a Esdras capítulo 7 de Esdras. Y versículo 10. En este primer punto, hermano, yo quiero que vean la importancia de prepararse, la importancia de capacitarse, hermanos, y la seriedad que esto debe de llevar, hermanos. Dice el versículo 10 del capítulo 7 de Esdras: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Vemos cómo Esdras, hermanos, aplicó su corazón para estudiar, hermanos, para aplicarse, para hacer una exégesis bíblica, hermanos. Y de este Esdras, hermanos, es donde vienen estos maestros o estos intérpretes de la ley, precisamente de este oficio de Esdras. Aquí vemos, Esdras es señalado como el primero, hermanos, que se dedica a esto, a hacer una exégesis bíblica, a hacer un estudio más profundo, el significado de los versículos bíblicos, hermanos. La palabra aquí, el verbo de inquirir, denota investigar, significa también buscar, y es en conexión con la Biblia. Entonces, lo que significa, hermanos, una exégesis significa examinar el texto, buscar qué es lo que significa. Y desde Esdras, hermanos, los estudiosos de Israel veían este oficio como el más alto. Muchos de ellos, hermanos, la sinagoga se inaugura y era un lugar de estudio. La sinagoga se inaugura la academia, hermanos, donde los estudiosos más serios, hermanos, empiezan a tener su formación precisamente a estudiar el significado. Vemos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo cómo tiene encuentro con estos maestros de la ley, porque ellos, hermanos, se daban, hermanos, de ser muy estudiosos de la palabra, se daba de ser muy que diligentemente, hermanos, inquirían y podían enseñar, hermanos, acerca de la aplicación, acerca de lo que significaba, y eran los maestros de Israel. ¿Recuerdan cuando Nicodemo viene y no entiende algo espiritual y le dice: eres tú maestro de Israel y no entiendes? Entonces, ¿cómo estás enseñando? Entonces, hermano, es una seriedad que nosotros debemos de tener como discípulos de Cristo. Cuando estamos enseñando a los niños, cuando estamos enseñando a los jóvenes, cuando estamos enseñando, cuando estamos evangelizando, hermano, conocer a profundidad, hermano, lo que estamos enseñando, conocer al Señor, conocer el mensaje. Y por eso, hermanos, es la importancia de capacitarse. Me recuerdo cuando crecí en esta iglesia, ¿verdad? Y lo principal, hermano, yo prendía la televisión y a ver qué maestros había. Yo no dejaba, hermano, solamente lo que aprendía en la iglesia como algo suficiente. Buscaba la televisión, buscaba a ver qué es lo que enseñaban diferente, me compraba libros. De hecho, teníamos un grupo, hermanos, de estudio. La hermana era parte de eso, algunos hermanos que están aquí. Y lo que hacíamos era simplemente estudiar la Biblia.
Y lo que buscábamos, hermanos, es buscar el significado, y nos reuníamos, y era algo tan maravilloso, hermanos, y muchas de las veces fallábamos, porque no entendíamos, hermanos, pero nos gustaba, hermano. La importancia era que estábamos ahí, hermanos, con ese interés, y ese interés no se acaba, ese interés continúa. Nunca piense que ya llegó hasta ahí, hermano, nunca piense que llegó hasta ahí. Hay mucho, hermano, que hacer, mucho que investigar, mucho que aprender de la palabra. Este intérprete de la ley, hermano, seguía esa línea de Esdras. Estaba en el pináculo, hermano, estaba en el lugar máximo, hermano. Y viene ante el Señor Jesucristo y le hace esta pregunta. Dice, para probarle, hermanos, tal vez era uno de los que habían mandado, hermano, del sumo sacerdote para que ver si encontraban un tropiezo a nuestro Señor Jesucristo en su enseñanza. Y dice aquí, hermano, era que el intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esa es la pregunta que le hace. Pues la exégesis bíblica, hermanos, es examinar, buscar el significado, ¿verdad? Y él le dice todo, hermano. Le dice, bueno, tienen antes del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero le dice, de todo esto, ¿qué es lo que yo necesito hacer para heredar la vida eterna? Y él lo viene a investigar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo pienso muchas de las veces, hermano, que ¿cómo el Señor nos ve a nosotros? Está viendo a este intérprete de la ley. Él está estudiando su palabra, la palabra de Dios, y viene haciendo una pregunta. Muchas de las veces yo pienso que el Señor Jesucristo dice, a ver, ¿cómo lees tú? ¿De qué manera te acercas a la Escritura? ¿Cuánto tiempo pasas en leerla? ¿Qué seriedad tienes al estudiarla? Él viene y le hace esta pregunta a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y es que nuestro Señor Jesús, hermanos, examina tu manera de acercarte a tu palabra. Él examina la manera en que nosotros nos acercamos a conocer su palabra, de qué manera nos acercamos a conocer la palabra de Dios. El Señor Jesucristo le hace esta pregunta, hermano. Le responde al intérprete de la ley, hermano. Y yo quiero que se enfoque en estos versículos, hermano. En el versículo que sigue, ¿cómo responde nuestro Señor Jesucristo? Y el Señor le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él le devuelve la pregunta y le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito? ¿Cómo la lees? Le está diciendo, ¿de qué manera la interpretas? ¿Cómo es tu acercamiento a la Escritura? ¿Qué es para ti la Escritura? ¿De qué manera te acercas a ella? ¿Cuáles son las normas para adquirir la vida eterna? ¿Qué está escrito concerniente a ella? ¿Cómo es que lees? ¿Cómo interpretas la Escritura? ¿Qué pautas sigues? ¿Qué corriente? ¿Qué escuela de pensamiento? ¿Liberal? ¿Conservador? ¿De qué manera la lees? ¿Para buscar vida eterna? ¿Para ganar ventaja a los demás? ¿Para sobresalir? ¿Para ganar gloria propia? ¿Para ser visto por los demás? ¿Para aparentar ser piadoso? Le hace esta pregunta al Señor. ¿Cómo es que lees tú la Escritura? ¿De qué manera te acercas? Porque el Señor, hermano, demanda de nosotros, hermano, y busca de qué manera nos acercamos, hermano. ¿Sí? La buscamos para ser, hermanos, para que nuestra cabeza se haga más grande, para ser intelectuales, para saber más que los demás y ganar debates. Lo hacemos para ganar gloria propia y tener ministerios y sobresalir, hermanos, estar en los encabezados. Lo hacemos, hermanos, para ser visto de los demás. Lo hacemos para aparentar ser piadosos, para que digan, no, el hermano, la hermana, él sí es bien espiritual. Lo hacemos para eso. El Señor le devuelve la pregunta. Y fíjese, ¿cómo era presuntuoso este hombre? El Señor le dice, y cae en su propia trampa él. Él está haciendo que el Señor tropiece, pero cae en su propia trampa, hermano. Y ahí se ve la presuntuosidad de este hombre. Porque él dice, ¿cómo le decía? Él inmediatamente le da la respuesta. Y le dice, acá respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente.
y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dio la respuesta. Inmediatamente se ve la presuntuosidad de este hombre. Yo sí me lo sé. Yo sí sé cómo se puede ganar la vida eterna. En estos dos versículos, o en estas dos demandas, o en estos dos mandamientos, cuelga la ley, o están las demandas para agarrar la vida eterna. El Señor le dice, fíjese lo que le dijo, y le dijo, bien has respondido. ¿Sabe que esa palabra de bien en griego es ortos, donde tenemos la palabra ortodoxo, que ha respondido correctamente? Y muchas de las veces nuestra enseñanza no es el problema, como no era el problema de este hombre, ¿verdad? Él responde bien, responde correctamente, y le dice, haz esto y vivirás, ¿verdad? Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero no solamente Jesús examina tu manera de acercarte a su palabra, sino que Jesús demanda de ti no solamente una correcta interpretación, sino una correcta práctica. El problema del intérprete de la ley no era que no sabía lo que tenía que hacer. El problema de él era no la ortodoxia, era la ortopraxis, era la práctica correcta. El Señor, hermano, le contesta de esta manera, le dice, bien, has respondido. Ya te pongo una palomita, pasaste, esa es la respuesta. Pero ahora, haz esto y vivirás, ¿verdad? El Señor le manda de ti no solo una correcta interpretación, sino una correcta práctica también. Le dice Jesús, bien has respondido, has contestado correctamente, has sido ortodoxo. Pero viene la respuesta del intérprete de la ley, ¿verdad, hermanos? En estos días es muy importante conocer la palabra. En estos días es muy importante capacitarse, hermanos. Tantas doctrinas, hermanos, que existen. Ahora, donde quiera usted puede ver una enseñanza, donde quiera usted puede ver una enseñanza, y muchas de las veces no es enseñanza bíblica. Pero usted, si no está preparado, hermano, si no está correctamente preparado, si no tiene una doctrina, hermano, sana, hermano, usted puede ser desviado. Y no solamente eso, hermano, sino que puede llevar al desvío a los demás, ¿verdad? Todo según como nosotros analizamos, según como nosotros entendemos, hermano. Esa es la manera que nosotros vamos a aprender, y es la manera que vamos enseñando, hermano. A muchas de las predicaciones que se ven en el internet, hermano, esas las emociones, exaltan las emociones, hermanos, y que Dios va a estar contigo, y que no te preocupes, y que todo va a estar bien, y que sigue adelante, el Señor va contigo, eres victorioso, eres victoriosa. Cuando estamos, hermanos, en necesidad de conocer nuestro propósito, en necesidad de conocer por qué vino Cristo, para qué me salvó. Él dice que somos luz, entonces es para dar luz a los demás, hermano, a través de la palabra, a través de la doctrina. La luz de la palabra nos ilumina el camino para seguir al Señor, hermano. Pero si no nos preparamos, si no nos capacitamos, hermano, podemos caer, hermanos, en esos errores. Podemos caer en esos errores. La otra peligro es que podemos hacernos como el intérprete de la ley. Podemos decir, yo sé, tengo una correcta interpretación. O sea, los bautistas somos muy buenos para la ortodoxia. Somos de lo mejor, hermano. Muchas denominaciones compran la literatura de los bautistas. Mire, tenemos a Miguel Núñez, tenemos a Otto Sánchez, tenemos a Albert Moller, tenemos a uno de los mejores, hermano, en cuanto al conocimiento. Pero somos de los peores para practicar, ¿no?, lo que enseñamos. Somos de los peores. Yo soy bautista, pero somos de los peores, hermanos, para la práctica. Y pensamos como el intérprete de la ley, que simplemente con conocer, simplemente con saber, simplemente con entender la escritura es suficiente, hermano. Pero no es suficiente. Hablamos de las excusas, hermanos, y muchas de las veces son válidas las excusas, ¿verdad? Nos quitan de una situación embarazosa. La persona a la que damos la excusa, pues ya no le quitamos las armas, ya no puede decir nada. Es que me enfermé, es que esto, pues ya se queda. Pero ¿cómo reacciona Jesús a las excusas?
Porque muchas de las veces, hermano, las excusas las trasladamos al ámbito espiritual. Y aún a Dios le tenemos excusas. Aún contra Dios, hermanos, usamos las excusas para no cumplir con nuestro deber, con nuestro servicio. Fíjense lo que hace este hombre, hermano, intérprete de la ley. Usa una excusa. El versículo 28 le dice, y le dijo Cristo, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse, en otras palabras, pero él tratando de excusarse, fíjense lo que inventa, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Un experto en la ley, una persona que sabe, que entiende, que sabe cómo estudiar, hace esta justificación. Es que las excusas, hermanos, abarcan todos los ámbitos, no solamente al niño, no solamente al joven, hermano, al adulto, al maestro. Las excusas abarcan todo, hermano. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Yo creo que el experto en la ley, hermano, está esperando que Jesús le diga, tu prójimo es tu esposa. No, pues sí la amo mucho a mi esposa. Tu prójimo es tu discípulo. Uy, ¿cómo no me voy a amar a mis discípulos? Ya estoy cumpliendo todo, estoy cumpliendo. Pero hermano, ¿no? El Señor Jesucristo le hace ver el interior de él. ¿Cómo reacciona el Señor para las excusas? Tenemos muchas excusas, hermano, pero el Señor, vamos a ver cómo reacciona, hermano. Le dice el Señor, cuando a la respuesta, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo a Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Le cuenta esta historia, hermano. Y el Señor no le da lugar, ¿verdad?, a este intérprete de la ley a excusarse. En esta historia, hermano, el Señor le está diciendo, para ilustrarle quién es el prójimo de él. Próximo puedes querer decir vecino, puede querer decir semejante. ¿Cuál era el vecino territorial que un judío no podía soportar? Un samaritano. No podía soportar a un samaritano. De hecho, no había relación, hermanos, con ellos. Y había causas, hermanos, por las que no. Eran ritualmente impuros, tenían otra religión, eran idólatras, que no tomaban en cuenta el templo, no tomaban en cuenta algunas de los mandamientos de la ley. Y esas eran sus excusas. Así enseñaba a sus discípulos. Así se enseñaba en Israel. Y las excusas tal vez eran válidas para su círculo, tal vez eran válidas, hermano, para la comunidad en general. Pero ¿qué para con Dios? ¿Qué para con el Señor? En esta figura, hermano, yo quisiera ver la cara del intérprete de la ley, ¿verdad? Porque está desnudando su corazón. Está dejándonos sin armas, hermano. En esta historia tan famosa que tenemos del buen samaritano, ¿verdad? Y todos queremos ser el buen samaritano, ¿verdad? En esta historia. Le está diciendo, hermano, que mientras un hombre pasó por estos caminos, hermanos, fue herido y lo dejaron como medio muerto, no está muerto. Pasa un sacerdote, hermano, y se hace como que no hay. Pasa un levita, que también eran de los sacerdotes, y se hace también como que no pasa nada. ¿Sabe quién es el intérprete de la ley en esta historia? El sacerdote y el levita. Le está diciendo, tú estás tratando de excusarte para no hacer lo que tienes que hacer. Tú estás tratando de buscar excusas para no obedecer los mandamientos. Y esas excusas tal vez sean válidas para ti, porque la Escritura decía, ¿verdad?, que un sacerdote no debía contaminarse con un muerto. Pero este no está muerto.
Y tal vez ahí buscaba excusarse, pero dice, delante de Dios esas no son excusas. Está diciendo, ¿quién es el intérprete de la ley? Es el sacerdote, es el levita. Pero le dan la torre más fuerte, hermano. Un incrédulo es más obediente que tú. Y ese hermano que le digan eso. ¿No se ha fijado, hermano? Muchas de las veces la gente del mundo hasta yo he visto gente del mundo, hermano, que tiene más respeto a la iglesia que personas cristianas, que tiene más reverencia, y a veces se queda uno. Le dice a él, el intérprete de la ley, hermano, le dice, pero el samaritano, el incrédulo, al que tú desprecias, ¿qué es lo que hizo él? Él sí cumplió el mandamiento. Dice que él, hermano, fue, levantó al herido, cuidó de él, vendó sus heridas, lo llevó a un lugar para que se recuperara. No solo eso, cubrió los gastos y hasta lo dejó encargado, hermano, para que se recuperara totalmente. Y el intérprete de la ley, yo creo que era wow. Mejor el incrédulo. El incrédulo va a tener un mejor lugar que yo. Ese incrédulo queda mejor que yo, que soy intérprete de la ley, que debo de saber esto. No hay excusas para Dios, hermano. Podemos tener miles de excusas, hermano. Miles de excusas para hacer lo que debemos de hacer. Es que esto, es que aquello otro. Delante de Dios no hay excusas que sirvan. No hay excusas que valgan. Y Él le dice, hermano, y aquí vemos lo increíble, hermano, la percepción del intérprete de la ley muy inteligente. Él sabe a qué se está refiriendo el Señor. Le dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo al que cayó en manos de los ladrones? Y no quiso usar samaritano, ¿verdad? No quiso usar el nombre, pero le dice, el que usó de misericordia. Él se dio cuenta que estaba dándole su situación. Él se dio cuenta que estaba hablando de él. Y aquí le vuelve a decir, ya le había dicho el Señor aquí en el versículo 28, le dijo, bien ha respondido, haz esto y viviréis. Porque el conocimiento, hermano, tiene que ir junto con la práctica, hermano. El conocimiento que tenemos de nuestro Dios, hermano, tiene que hacer que nuestras manos, que nuestros pies, que nuestra mente, que todo nuestro ser, hermano, esté alineado con la palabra de Dios y hacernos obedientes. Ese es el mandamiento que los discípulos tenían, hermano. Sí, a todo el mundo hacer discípulos, a todas las naciones. Y en una parte les dice, enseñándonos a obedecer todas las cosas que os he mandado, hermanos. No solamente es llenarnos, hermano, de conocimiento, sino en la obediencia. Y le dice otra vez, le recuerdo otra vez aquí en el versículo 37. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ya le deja, hermano, el Señor Jesucristo a este intérprete de la ley, hermano, ya no deja su conciencia. Si va a ser obediente o va a continuar en desobediencia. El Señor ya le dio la instrucción. Ya lo deja la conciencia de este intérprete de la ley. ¿Pero qué cambio tan grande puede haber? Si él entiende, si él obedece, no solamente él, todos los discípulos que tiene detrás, todos aquellos a los que les enseña, todos aquellos, hermano, también van a madurar, también van a crecer, también van a ir por el mismo camino. ¿De qué manera podemos nosotros, hermanos, evitar poner excusas? ¿De qué manera podemos nosotros comenzar a caminar, hermanos, en obediencia? ¿De qué manera nosotros podemos, hermanos, matar esas excusas y ser más obedientes? Bueno, vamos, una historia, hermano, se llama El diablo en el mesón. El diablo y el posadero. Es de Robert Louis Stevenson. Dice, cierto día el diablo se alojó en una posada donde nadie lo conocía, pues vivían allí personas que no habían recibido una educación esmerada, y era muy dado a hacer diabluras, y tuvo a todo el mundo en vilo por espacio de algún tiempo, hasta que el posadero le estuvo vigilando y lo sorprendió infragante. El posadero cogió una cuerda y le dijo, ahora te voy a azotar, ahora voy a azotarte. No tienes derecho a enfadarte conmigo, contestó el diablo. No soy más que el diablo y está en mi naturaleza hacer el mal. ¿Es eso cierto?, inquirió el posadero. Muy cierto, te lo aseguro.
¿De verdad no puedes evitar hacer daño?, preguntó el posadero. Ni por asomo, contestó el diablo. Sería inútil y cruel azotar una cosa como yo. Tienes mucha razón, asintió el posadero. Hizo un nudo en la cuerda, ahorcó al diablo y dijo: listo, le doy aquí. ¿De qué manera, hermano? Parar. ¿De qué manera nosotros debemos dejar, hermano, de poner excusa a la demanda que Dios hace a nosotros? Parar de hacer excusa. ¿Sabe, hermano? Nuestra congregación ahorita está en la mitad. Porque agarraron la excusa de la pandemia. Es que la pandemia, es que esto. Esa no es excusa para Dios. No va a ser una excusa válida. ¿Hasta cuándo nosotros, hermano, vamos a dejar de poner excusa y ser obedientes? Ame a su esposa, pero es que usted no la conoce. Ame esto, no, pero es que. Excusas. Necesitamos nosotros ir aprendiendo, hermanos, a ser obedientes. Vamos a ponernos de pie, hermano, pues pedimos no recibir el tiempo de nuestro hermano Amaya. Y recuerden, quien quiere hacer algo encuentra un camino, quien no encuentra una excusa. Usted elige entre avanzar, encontrando y aplicando soluciones, o estancarse buscando y ofreciendo excusas. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias le damos. Mi Dios bendito, gracias, Señor, porque nos da esta enseñanza en esta escritura, Señor, que Padre, que es más grande, que anhelo más grande y más noble que el de buscarle, Señor. El de buscar prepararnos, el de buscar, Señor, estar más capacitados para conocerle, Padre. Señor, gracias, Señor bendito. Ese llamado, mi Dios, el de a estudiar, Padre mío, tal vez no es para todos este instituto, Señor, para el que lo es, sino para el que tiene esa inquietud en su corazón, mi Dios. Yo oro, mi Dios, que a través de este mensaje, de su palabra, Señor, tal vez llegaron algunas excusas a sus mentes, a sus corazones, Señor. Y tal vez algunas sean válidas a nuestro parecer, a nuestro conocimiento, a nuestra estancia aquí en la tierra, Señor. Pero hay promesas maravillosas, Señor. Padre, yo oro, Padre, que venzan, Señor, estos obstáculos, Padre, y se adentren, Padre mío, a ser capacitados, Señor. Esta iglesia necesita de personas, Padre, que pongan más seriedad en su estudio, más búsqueda de usted, Señor bendito. Y oro, Padre, porque cada uno de ellos, Padre, pueda tomar esta decisión, Señor Santo. Y gracias le doy por Pastora Maya, por la familia, mi Dios, y también por esta iglesia, mi Dios. Bendiga a cada uno, Padre, que escuchó su palabra, mi Dios. Y gracias, Señor bendito. Que sea la honra y la gloria. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, gracias.